Reciban ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, tal como nos es prometido y tal como fue cumplido en el día de los Pentecostés. Amén. Queridos hermanos y hermanas, tal como lo dije, hoy estamos celebrando al Dios que cumple su promesa, el Dios que cumplió su promesa derramando de su Espíritu sobre todo carne. Y lo hace siempre de forma anticipando de lo que va a ser al final de los tiempos. Por eso derrama sobre aquel grupo que seguía a Jesús. Y ese Dios celebramos, un Dios que cumple a su promesa. Las promesas hechas a través de los profetas son cumplidos a través de Cristo Jesús y a través de su Espíritu. Porque el Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu de Jesús, la presencia fehaciente, la presencia creadora, la presencia consoladora de Jesús en esta tierra, hasta los confines de la tierra y hasta los finales de esta tierra. Por eso alabemos hoy a nuestro Dios que es fiel, que cumple su promesa. Alabémosle, celebramos a esta promesa cumplida en Cristo Jesús y gocémonos porque Dios ha derramado de su Espíritu sobre esta nuestra tierra. Escuchemos entonces palabras de los libros de los Hechos Apostólicos, que es justamente la memoria viviente de esta promesa cumplida. Al llegar el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2 de los Hechos Apostólicos, todos los discípulos de Cristo estaban reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como un viento violento que soplaba y ese viento llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos entre ellos lenguas como de fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿acaso no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma hablar en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia y más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros, burlándose, decían, estos están llenos del espíritu, del vino nuevo. Entonces Pedro se puso en pie con los 11, levantó la voz y le declaró, hombre de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido entre ustedes y presten atención a mis palabras. Porque estos no están embriagados como ustedes piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramé de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes darán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ellos profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso.
y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será hecho completo. Amén. Amados hermanos y hermanas, esto lo que acabamos de escuchar realmente nos debería preocupar, o nos debería dejar atónito, mejor dicho, no preocupar, pero sí dejar atónito. Atónitos como quedaron aquellos que oyeron, que escucharon con sus propios oídos lo que estaba pasando ahí. ¿Y por qué les digo esto? Nos debería dejar atónitos a nosotros, justamente nosotros, que ahora tan preocupados y tan atónitos quedamos con todo el tema del coronavirus, del COVID-19. Nos debería dejar atónitos, sorprendidos. Esto, lo que se nos relata aquí, esa memoria viviente. Justamente a nosotros, que tantas veces pensamos y repetimos y pensamos que fue piadoso decirlo así, que Dios algo nos querrá decir con este bichito tan chiquito que puso en jaque mate este mundo. Este mundo acelerado, este mundo que tenía todas sus fallas, este mundo que sin lugar necesita otro rumbo. Y no solamente el mundo, sino las personas. Otro rumbo, un rumbo humano, un rumbo hacia la humanización, un rumbo no hacia lo animal otra vez, no hacia lo frío, sino hacia una humanidad caliente, no tibia. Caliente en el sentido de que sienta y que sea realmente compasivo con lo que pasa, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, y lo que, gracias a Dios, casi lo siento como un despertar entre todos nosotros los colegas, porque nos fue dado claridad sobre esto, que es la ley de Cristo. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Bueno, eso hace falta en este mundo. Esa es la ley de Cristo, eso es la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo nos es dado a través del Espíritu Santo. Esa es la ley. Entonces, ¿eso hace falta a este mundo? Sí, lo hace falta. Y todos nosotros repetimos una y otra vez, y lo creímos una y otra vez, y pensamos que fue piadoso decirlo, que fue bueno decirlo, que ese bicho, Dios quiere decir algo con ese bicho. Y justamente hoy, mis amados hermanos y hermanas, debo decir, y lo debe decir, y suena cruel tal vez, porque para algunos tal vez fue una soguita donde nos agarramos en medio de esta confusión. Una lamparita con que buscamos iluminar esta gran confusión que causó, en que en medio suyo estamos todavía. Pero hoy debo decir, y lo debo decir por su bien, y lo debo decir porque soy un pastor, un ministro ordenado, y debo decir lo que es justo ante Dios. Dios, a través de ese bichito, no nos quiere decir nada, absolutamente nada. Y le digo por qué. Porque todo lo que Dios quiso decirnos ya está dicho en Cristo Jesús, en el hombre que se fue a la cruz, en el hombre que nace en el pesebre, en el hombre que cura a los enfermos, que se acerca a los pecadores, que comparte la mesa con los pecadores y con los publicanos y con las prostitutas para que se conviertan, para que se sientan parte del rebaño de Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios. No hay otra palabra que no sea Cristo Jesús, mis amados hermanos y hermanas. Todo lo que Dios tuvo, tiene y tendrá que decirnos a nosotros, a esta humanidad, lo dijo en amor, lo dijo en compasión, lo dijo en verdad y en justicia a través de Cristo Jesús. Esa es la palabra. Todo lo que Él nos quiere enseñar no lo va a hacer ni a través de un bicho chiquito como es el COVID-19 y tampoco no lo hará a través de ningún bicho grande. Todo lo que Dios tendrá que decir, lo que Dios dijo, lo que Dios dice y lo que Dios dirá, lo dijo y lo enseñará en Cristo Jesús, en toda verdad, en toda justicia, fiel a sí mismo. Y eso sí,
Espero que los deje atónito eso. Espero que los deje atónito a ustedes que tan preocupados están con esta situación, tan confundidos con esta situación. Hoy hace falta que escuchemos de vuelta esa palabra y Dios quiera despertar entre nosotros hombres como Pedro y como sus discípulos, todas estas mujeres y hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que se dejaron, o que fueron, mejor dicho, que fueron contagiados con la verdad de Dios. Esos que el mismo día de Pentecostés empezaron a contagiar a otras personas. Y empezaron a contagiar todo el mundo, porque eso es lo que se nos relata aquí. Eso es lo que se nos relata aquí. Que Dios, a través de esos Galileos como ellos fueron rebajados, esos hombres de campo, esos hombres y mujeres de campo que capaz ni siquiera podían leer y escribir bien, que esos hombres de repente empiecen a hacer referencia a lo que Dios dijo en Cristo Jesús, en los grandes hechos de Dios. Los grandes hechos de Dios, amados hermanos y hermanas, es esto, es la gran reconciliación obrado en Cristo Jesús. Ese es el gran hecho de Dios. Les digo a ustedes, a todos nosotros, a mí mismo, todos nosotros que estamos siempre desesperados por ver los milagros de Dios, y por eso algunos van a algunos lugares donde son anunciados los grandes hechos de Dios. En todo lugar deberían ser anunciados los grandes hechos de Dios, amados hermanos. En la iglesia más chiquita, en la casa donde es leído el Evangelio, allí se anuncian los grandes hechos de Dios. La reconciliación, amados hermanos, la reconciliación que ninguno por nosotros mismos pudo obrar, la reconciliación con Dios. Que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, ese es el gran hecho de Dios en Cristo Jesús. Que Dios haya dicho en Cristo Jesús que ninguna oveja de su rebaño puede ser dado por perdida. Esos son los grandes hechos de Dios. Todas aquellas otras cosas, si los buscamos, lo podemos buscar, pero no vamos a encontrar grandes hechos de Dios. No vamos a encontrar en todo lo que nosotros es dicho que Dios está hablando a través de este tsunami, de esta cosa, de este desastre, de los signos, de los sueños. No. Un sueño que no haga referencia al reino de Dios es un sueño vano, es charlatanería, hermanos y hermanas. Todo profecía es profecía, todo sueño, toda palabra, todo sermón, todo milagro, todo bautismo, todo lo que nosotros hagamos en las iglesias, y no solamente en esta, sino en cualquier iglesia, tiene que hacer referencia a la reconciliación obrada en Cristo Jesús en la cruz, donde murió como esclavo insurrecto. Grandes hechos de Dios, hermanos y hermanas. De eso habla Pedro, de la cruz, del pesebre y de la cruz. Y ese mensaje se vuelve viral y tiene una alta carga viral, porque a quien se deja tocar por ese mensaje de salvación, por esos grandes hechos de Dios, es contagiado y se vuelve un huésped de la palabra de Dios. Se vuelve un huésped y empieza a arder en fuego por esa verdad. Empieza a arder en fiebre alta por esa verdad. Es entusiasmado, es llenado de Espíritu Santo, quien se deja tocar, quien se deja contagiar por esa verdad. Y a través del largo de la historia siempre ha habido gente que se dejaron contagiar y que fueron contagiadores, que fueron huéspedes de esa palabra, de los grandes hechos de Dios. Y gracias a Dios, porque solamente así hoy nosotros podemos estar escuchando estos mensajes. Solamente hoy nosotros podemos estar reunidos para celebrar, Dios quiera que pronto lo podamos volver a hacer, los bautismos, los grandes hechos de Dios, la Santa Cena que lo estamos celebrando casa por casa en los lugares donde realmente hace falta, junto a aquellos que están cansados y fatigados. No solamente en un sentido transfigurado, poético, sino realmente aquellos cansados, los que tienen
el lomo roto por sus trabajos y por su carga del día a día. Bueno, a ellos es ofrecido el gran hecho de Dios, la Santa Cena. De eso le quiero contar, de eso le debo contar, queridos hermanos y hermanas, para que se contagien, porque esto se tiene que volver viral, porque eso es una alta carga viral, esta verdad de Cristo Jesús, que no es ninguna charlatanería, pero eso sí tenemos que permitir. Pero justamente eso es la parte donde más nos creemos inmunes. Nos creemos inmunes a Cristo Jesús. Sí, obviamente, nos conviene y nos gusta tener imágenes de Cristo Jesús, compartir imágenes de Cristo Jesús, tenerlo colgado en nuestras habitaciones y todo eso, y está bien, siempre y cuando sirva para empezar a pensar sobre los grandes hechos de Dios. No solamente porque nos conmueve un poquito, o porque queda lindo que esté colgado ahí un Señor con ojos azules y pelo rubio, no. Nos debe conmover en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí debe empezar a contagiarse y ser llenado nuestro ser interior para que podamos estar enraizados en la verdad. Y eso capaz que ustedes creen que es obvio, pero no es tan obvio. Porque justamente, vuelvo a repetirlo, somos demasiado inmunes, nos creamos demasiado inmunes justamente a la palabra de Dios. Por eso empezamos a buscar y pensar dónde puede estar Dios hablándonos a nosotros. Y vamos allí, y vamos ahí, y vamos a otro predicador, y vamos a otro predicador, y empecemos a leer un poquito aquí y allá, y nos empezamos a enganchar cuando alguien dice, miren, en las estrellas están pasando tal y tal cosa, así está escrito, que entonces Dios habla y habla. No, hermanos y hermanas. Dios ya habló en Cristo Jesús. Esa es la palabra que ustedes tienen que escuchar. Esa es la palabra en la cual ustedes tienen que dejarse convertir. Por eso hay que estudiar muy bien y hay que saber muy bien qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que dijo Jesús. Eso es volverse discípulo de Él, dejarse contagiar, dejarse llenar por su Espíritu, significa hacerse obediente a lo que Él dice. ¿Entienden, mis amados hermanos y hermanas? Si ustedes se dejan contagiar, si ustedes se sacan su tapaboca y si ustedes se sacan todas esas cosas con las cuales ustedes no quieren entrar en contacto con Cristo Jesús, aquel Cristo Jesús real, hermanos y hermanas, no aquel ideal que queda lindo colgarse en el perfil o donde sea, no, el Cristo Jesús real, el que comía con pecadores, y con publicanos y con prostitutas. Ese Jesús real, ese Cristo Jesús real. A Él tienen que escuchar, a Él tienen que obedecer, a Él lo tienen que buscar aquí adentro en la Biblia, a Él lo tienen que buscar. Tienen que buscar y preguntar qué es lo que Cristo hace, qué es lo que conduce a Cristo, a ese Cristo real, el Cristo que murió en la cruz, en una cruz real, el que nació en un pesebre real. Bueno, a Él lo tienen que buscar, a Él lo tienen que anhelar, a Él lo tienen que obedecer. Esa es la palabra de Dios. A ella hemos de escuchar, a ella hemos de obedecer. ¿Justamente para qué? Para volvernos más humanos, para que podamos cumplir su ley, la ley de Cristo. Último dato, queridos hermanos y hermanas, que es importantísimo. El día de los Pentecostés, los 50 días, para los judíos fue el día cuando recordaron haber recibido de Dios la Torá, los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Para nosotros también debe valer lo mismo. Nosotros debemos recordar y celebrar las Pentecostés. Haber recibido a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, una nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Cristo, reír con quienes ríen y llorar con quienes lloran. Ayudarse mutuamente a sobrellevar las cargas. Esa es la ley de Cristo. Y esa hemos recibido. Por eso, quien se deja contagiar por esta verdad,
por esta palabra, por esta alta carga viral. Quien se deja contagiar es capaz de cumplir la ley de Cristo, es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Quien cumple eso es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Y sé que algunos entre ustedes buscan eso. Quienes buscan eso entre ustedes no tienen otra forma de hacer caso a los grandes hechos de Dios en Cristo Jesús. Pero hoy les deseo que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que los llene el Espíritu Santo. A todos ustedes para que puedan sentir cuán bueno, cuán grato es dejarse contagiar por la verdad de Dios. No andar ya como un ciego en medio de una oscuridad, en medio de las tinieblas, sino ver. Y Dios quiere que hoy caiga sobre nosotros otra vez el Espíritu Santo, que Dios derrame otra vez su Espíritu Santo. Es necesario para que despertar entre nosotros personas que nos contagien a todos nosotros con esa verdad. Y si nosotros pensamos que podemos escapar, no podemos escapar de esta verdad. Porque Joel lo dice muy bien. Si nosotros buscaríamos escapar, si nosotros cerraríamos todas las iglesias, mataríamos todos los predicadores y las predicadoras, aún así Dios va a despertar otra vez entre las personas quienes profetizarán sus grandes obras, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, sean siervos y siervas, incluso hasta las piedras. No hay forma de quedar inmune a la palabra de Dios, a los grandes hechos de Dios. Gloria sea a Dios. No hay forma de escapar. Por eso, les deseo que hoy venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros el Espíritu Creador y Consolador, y que nos llene para poder cumplir la ley de Cristo. Amén.